Te pongo un reto, vamos a hacer un juego. Tienes 100.000 euros y tienes que encontrar la ruta más segura a llegar al 1.000.000 de euros. ¿Qué decisiones tomarías con esos 100.000 euros? Bueno, pues comprar empresas infravaloradas. Más segura, la ruta más segura, no la más rápida. Para mí lo más seguro es comprar barato. Es decir, una cosa es la volatilidad y otra cosa es la seguridad, vale. El riesgo. Yo siempre trato de decir, intentar que la gente entienda que la volatilidad es buena y es necesaria, porque la volatilidad es la tesis de inversión que yo tengo clara, pero que el mercado no tiene clara, y como consecuencia de que el mercado no tiene clara, me deja oportunidades muy buenas de comprar barato. Eso es la volatilidad. La volatilidad vale. Es la velocidad a la que viajan los precios. Si los precios viajan a mucha velocidad, es que la gente no tiene clara cuánto vale aquello que está comprando. No cuánto cotiza, sino cuánto vale. Pero yo sí lo tengo claro. Yo digo, esto vale 50. Ahora se está moviendo de 20, 22, de repente cae a 10. Volatilidad altísima, compro más. Fenomenal. Bien. Pero para mí ¿el riesgo cuál es? ¿El riesgo cuál es? El riesgo es que tú estés comprando caro. Si estás comprando algo caro, no tienes margen de seguridad. En una caída te la puedes comer o no tienes recorrido al alza, ¿no? Con respecto al valor objetivo que tú le has dado a ese activo, ¿no? Entonces, si tú me dices a mí, ¿cuál es la mejor manera de ganar dinero? 100.000 euros es una cartera de acciones infravaloradas por el mercado, y sobre todo si tengo la suerte de que estamos en un periodo de crisis o de alta volatilidad del mercado, como el que tuvimos hace 2 meses con los aranceles de Trump. Fenomenal. En un mes y medio hemos conseguido hacer un 20%, prácticamente todo el mercado. ¿Gracias a qué? Gracias a la volatilidad. Gracias a que tú has visto antes que muchos que el problema que está pasando en el mercado es coyuntural. Bien, yo lo que quiero es comprar empresas que estén pasando por alguna razón coyuntural un problema pasajero, ¿no? Y que sé que eso el mercado el largo plazo lo va a corregir, ¿no? Vale, entonces, hago un añadido a esto. En ese caso tú tienes que tener una habilidad muy valiosa, que es saber invertir y saber gestionar el patrimonio. Ahora vamos a poner que es una persona al uso del que escucha el podcast, nosotros mismos no tenemos ni idea de invertir. La forma más segura para una persona que no tiene ni idea de inversión, no sabe valorar una empresa, no sabe comprar barato, no sabe qué hacer y quiere asegurarse de llegar a esa riqueza, ¿cuál sería el camino? Vale. Yo creo que la mejor cartera que puede hacer una persona en el contexto, en el ejemplo que me estás poniendo, es 60% indexarse o comprar el Standard & Poor's 500 o indexarse al MSCI World, al mundo, pero que al final el MSCI World tiene un 50% del S&P 500. Hostia. 60% indexarse, y yo voy a ser un poco contrario a lo que ha dicho el mainstream siempre, ¿no? 60% renta variable, 40% renta fija. No, 60% indexarse al Standard & Poor's 500, ¿vale? A mí eso me daría mucha seguridad y creo que eso va a tirar a largo plazo, aunque ahora esté un poco caro. Y el otro 40%, en lugar de renta fija, oro físico. Del tirón. O oro, papel, bueno, vamos a poner oro. ¿Y dentro de esa inversión no habría porcentajes de, vamos a poner un 5% a la plata, un 10% al sí, Bitcoin? Sí, venga, también si el cliente es quisquilloso, le diría, venga, vale, y un 10% lo vamos a dividir entre 5% oro, 5% plata, 5% Bitcoin. Por tanto, haría no una haría cartera. no haría ni falta, podrías hacer full oro y ya está, ¿no? Sí, yo haría 60%, en ese ejemplo que me has puesto, haría 60% vale. ETF indexado al MSCI World. Renta variable, ¿no? Renta variable, o al Standard & Poor's 500, o incluso al DAX alemán. El DAX y el Standard & Poor's 500, esto lo sabe la gente, pero suben lo mismo en los últimos 50 años. ¿Qué cojones? Suben igual. ¿Y eso? Bueno, porque el DAX es también está formado por empresas alemanas que son buenas y que al final los índices son darwinianos. Entra lo mejor y sale lo peor. Yeah. Entonces, claro, y encima estamos hablando de que estás comprando a la gente con más talento del mundo, o en teoría los que están ahí, ¿no? O sea, los Jeff Bezos, los Steve Jobs, los Larry Page, o sea, son gente tremendamente valiosa que no están en su casa o en la puerta de Ferraz pidiendo una subvención. Son gente que están en un garaje, sí, es gente que está en un garaje comiéndose la cabeza para ver cómo compito y cómo hago al mundo mejor, ¿sabes? Entonces, el 60% yo haría 60% renta variable, Standard & Poor's 500, 30% oro, 5% Bitcoin, o a lo mejor subiría un poco más de Bitcoin, 10% Bitcoin. Vamos para no simplificar, mira, 60% ETF Standard & Poor's 500, 25% oro, 10% Bitcoin y 5% plata. Tenemos receta. Receta. Yo esto me lo apunto, me lo iba a quedar. Y la plata ahora, la plata ahora me gusta muchísimo. Ahora está bien, ¿no? Está fantástico. Encima la plata también tiene aplicación física, ¿no? A nivel industrial. Sí, la plata la demanda mundial de plata es de un 50% para uso industrial. Eso tiene sus desventajas también. Si entramos en una recesión,
pues la plata cae, porque si la gente tiende a producir menos, se demanda menos plata, ¿vale? La plata tiene el inconveniente como consecuencia de que se utiliza en un 50% para el sector industrial, que las grandes casas, grandes bancos, UBS, JP Morgan y tal, han intentado sujetar sus precios para que no se dispararan, probablemente por incentivos del gobierno. De hecho, han sido multados con miles de millones de dólares por hacer eso. Pero si no, yo creo que la plata debería estar en $100 la onza ya. De hecho, la relación que existe ahora entre plata y oro está en máximos históricos. Necesitas 100 onzas de plata para comprarte una de oro, ahora mismo. Eso nunca había pasado. La media histórica de onzas de plata necesarias para comprar una onza de oro es de 50. Y ahora está en 100. Claro, el mercado no es tonto y está viendo que ahí hay una divergencia. Todos sabemos que los activos tienden a revertir a la media en el largo plazo, sobre todo cuando hay elementos atípicos en los extremos tan... Lo que quiere decir que probablemente esto esté indicando que hay una buena oportunidad para comprar plata ahora mismo, ¿no? Exactamente. Porque va a volver a menguar. Exacto. Hay una serie de... en los mercados, siempre que estás tomando una posición, estás apostando. Estás apostando en función a escenarios probables, ¿vale? Sí. Entonces, tú siempre tienes que descontar o monitorizar que tus escenarios favorables son mucho más que tus escenarios desfavorables. La plata ahora tiene muchos más escenarios favorables que desfavorables. Ahora, si mañana viene una recesión bestial, el mercado empieza a cubrirse con el oro y vende plata y además no se demanda por la pata industrial, entonces la plata puede sufrir, ¿sabes? Pero claro, en contraparte, si empieza a reducir ese gap, enorme gap que tiene con el oro, pues tiene un potencial, lo que decía antes, del 70-80% contra una caída de ¿cuánto? ¿Un 15%? Pues lo que decía antes, ¿no? Margen de seguridad, riesgo mínimo. Yeah. A mí me gustaría, aprovechando que hemos abierto la plata, profundizar un poco en ella y entender, uno, su historia y dos, por qué siempre ha valido menos que el oro, cuando tiene más utilidad. Esto es gracioso, ¿no? O sea, el oro no sirve para la industria, sin embargo la plata sí y vale mucho menos. Fíjate que son dos cosas... es una gran pregunta la que haces, pero fíjate que la utilidad del oro es muy valiosa, porque el oro es un protector de incertidumbre. La plata se usa para temas industriales, pero el ser humano puede valorar más el uso de protección contra incertidumbre monetaria o incertidumbre geopolítica o incertidumbre de cualquier índole que el propio uso industrial o incertidumbre industrial. Lo puede valorar más. Pero es que además hay una cosa muy clara, que es con la que inicié esta conversación, es que el oro es más escaso que la plata, siendo la plata muy escasa también. La relación de oro-plata es de 5 o 6 veces 1, 6 a 1. Es decir, por cada onza de oro que hay 6 de plata. Es decir... 5 campos de tenis. Eso es, muy bien. La Torre Picasso de Madrid... La Torre Picasso de Madrid entera. De plata. Hostia. Esa es pero fijaos, que también, que tienes toda la razón, que las toneladas que quedan por extraer de plata son 250.000. O sea, todo multiplicado por 5. O sea, que sigue siendo un bien muy escaso. La plata es un depósito, valor como bien escaso que es. Y ahora tiene ese enorme gap con respecto al oro. El oro es la locomotora y la plata es el vagón de cola. Pero es el vagón de cola. Es decir, si hemos avanzado 10 kilómetros, ¿por qué el oro avanza 10 y la plata solo 10 metros? O sea, eso es una ineficiencia. Obviamente hay una parte del mercado, y también lo vemos en los bonos, que está anticipando que podemos entrar en un ciclo de recesión y por eso puede ser que la plata no esté subiendo. Pero como todos son apuestas a favor y en contra, yo creo que la plata tiene más apuestas a favor que en contra, ¿no? ¿Y has conocido patrimonios que inviertan en diamantes? Sí. ¿El diamante también es interesante o sí, cómo es lo ves? interesante, pero es muy complicado porque es un sector tremendamente regulado, muy monopolizado. Vale. La liquidez es mucho más complicada, pero sí, es un depósito de valor, por la misma razón por la que he dicho, porque es escaso. Aún hay menos que el oro, ¿no? Sí, pero por lo mismo que he dicho, porque es escaso. Es que al final, esta charla, todo lo que hemos hablado de valoración, deriva en la escasez. Y deriva en la psicología humana, es increíble. Claro, puros 100%, o sea, en la programación de cómo nos han creado, que luego el ser humano se quiere reinventar a otro ser humano, como con dinero programable, al final intervencionismo, al final es el ser humano ¿cómo intenta convivir el ser humano? Pues uno sometiendo a otros. Y está claro que estamos yendo hacia un modelo de sometimiento que es bestial y tenemos que romper con eso. Ya veremos cómo lo hacemos, pero hay que hacerlo, ¿no?